Wednesday no es perfecta. Jenna Ortega tal vez sí, pero ¿sabías que este mundo rompe con la continuidad espacio-tiempo? Y la peor parte es que todo parece ser culpa de unas canoas y tal vez una mala dirección. Este tráiler no tiene ningún sentido. Ahí nos presentaron una serie oscura y madura que nada tiene que ver con un misterio y drama adolescente. Wednesday tiene mommy issues, pero no tiene justificación alguna. Ella la odia desde el principio. Todavía ni vemos el pasado de sus padres y ya la está juzgando desde los primeros minutos. Por supuesto, es la escuela perfecta para ella. ¿Por qué? ¿Porque fue perfecta para ustedes? Está en la edad de la punzada, pero tampoco es para que la juzgue solo a ella. En este universo, las canoas viajan a la velocidad de la luz. O al menos eso hubiera sido una mejor explicación. Si alguien pregunta, un hechicero lo hizo. En la carrera de canoas, las sirenas sabotean el bote de Wednesday y así se adelantan y están a punto de ganar. Pero de pronto, Dedos aparece y salva el día. Y de la nada, ambas canoas están a la par. Y ahí pudieron ganar, pero por alguna extraña razón, decidieron que era más divertido estrellarse. Hay que mencionar que era una carrera sin reglas. Las sirenas pudieron bajarse fácilmente y empujar su propio bote, pero no. Y no traten de buscarle sentido a esto. Además, un error bastante claro en la escena de las sirenas es ¿por qué rayos están aguantando la respiración? ¿Qué no se supone que las sirenas pueden respirar bajo el agua? Ya no entendí. Wednesday es la única gótica en el planeta Tierra. Que sea la única gótica en su escuelita de presumidos, ok, te lo compramos Netflix, pero ¿me estás diciendo que en una escuela de freaks inadaptados también lo es? Se volvió una rechazada hasta en la escuela de los rechazados. Ya hasta parece mi vida en la secundaria. ¿Por qué todo el equipo de natación le hizo bullying a su hermano menor? Además, ¿por qué Merlina saca 2 bolsas llenas de pirañas? ¿De dónde diablos las consiguió? Además, estas pirañas vienen directo del laboratorio de Ant-Man, ya que estas se ven pequeñas en la bolsa y apenas salen se vuelven muchísimo más grandes. Y las bolsas con pirañas no son los únicos objetos que aparecen de la nada. Lo veremos mucho a lo largo de la serie, con granadas, palas e incluso goma de mascar negra. ¿Wednesday es una Mary Sue? Sabemos que Wednesday es muy viva para muchas cosas, pero además de pelear muy bien, la vemos arreglar una máquina de café mejor que el barista que la usa a diario. ¿Habrá sido técnica electrónica? Además, se zafa como si nada de una cuerda que nos dijeron que estaba tan apretada que cortaba la circulación de la sangre. Muñecas atadas lo suficiente para cortar la circulación. Una incoherencia más se ve cuando puede acabar fácilmente con 3 chicos vestidos de peregrinos, pero cuando ve a Enid con garras, tiene miedo. Última advertencia. ¡Ah! No te metas conmigo. Esta gatita tiene garras y no me da miedo usarlas. ¿Y el sentido? Tal vez hayan sido las canoas, pero es que en Wednesday hay tantos errores de continuidad que son difíciles de contar. Hay escenas donde vemos a Wednesday portando su uniforme de día y de la nada aparece el segundo siguiente siendo de noche y trae otro abrigo que saca de la nada. O al revés, cuando llegan los alumnos a Jericho, está soleado y todo bien, pero al instante siguiente, en el mundo peregrino, todos traen chamarra y se ve más oscuro. El abrigo de Wednesday y las canoas desgarran la realidad espacio-temporal. En el doblaje latino, Wednesday señala que a un cadáver le falta el pie derecho. Qué curioso. Falta el pie derecho del sujeto. Pero si vemos bien, el que falta es el izquierdo. Y seguidamente cambia la siguiente línea preguntando por el pie izquierdo. ¿Viste algún pie izquierdo por ahí? Cuando Merlina encuentra el escondite de Javier, él desaparece por un lado y aparece por el lado opuesto, como si hubiese dado una vuelta sin sentido. Un vil error de dirección. La lluvia también debe ser consecuencia de estos saltos temporales, ya que aparece de la nada, pero en las escenas siguientes todo está soleado y ni siquiera hay charcos o cosas mojadas. Es más, segundos después crearon un incendio y ni fingieron que las cosas estaban húmedas.
El pueblito de Jericho parece estar maldito. Los habitantes de Jericho sufren la misma condición que las canoas, y a veces es exagerado. En la reunión de padres vemos una toma de Merlina y Enid hablando. Detrás hay un hombre de boina. Hacen un close-up al rostro de ambas y detrás el hombre se esfumó y apareció una pareja vestida de naranja y púrpura a medio camino, como si nada. Si hubieran elegido colores más discretos, chance y se nos pasa. Y esto ocurre muy seguido. También cuando vemos a Merlina y su madre hablar afuera del edificio del alcalde. Las personas detrás suyo desaparecen del plano. Merlina ve a su madre en el cementerio. La vemos abrir la puerta y de la nada ya está enfrente de la tumba que estaba a varios metros. Aparte de ser vidente, también nos salió maga. Enid es bipolar. La vemos muy molesta porque la dejaron plantada. ¡Diablos! Incluso hasta raya un autobús. En el siguiente episodio donde volvemos a verla, está súper feliz y alegre, como si nada, dando brincos y hasta se lleva a Wednesday de compras. ¿Necesitas algo que grite? Primera cita, apártense perras que ya llegué. Enid derrama ponche en su cita. Cuando los volvemos a ver en escenas siguientes, están totalmente secos, como si nada. Pero Jericho y sus habitantes tienen total inmunidad contra los líquidos. En ese mismo baile, Merlina tiene visiones sobre Eugene al tocar a unos chicos randoms del baile. ¿Qué tienen que ver estos chicos con Eugene? No estaban ni remotamente cerca de él y sabemos que ni amigos tiene. Jenna ha dicho en entrevistas que su preparación en cuanto al personaje fue muy estricta y que incluso tuvo que aprender a tocar el cello. Y una de las mayores cosas sin sentido que vemos en la serie es cuando queman la estatua y Wednesday se pone a tocar el cello. Claramente podemos apreciar que parece que está tocando cualquier cosa. Sus movimientos de mano no tienen ningún sentido con la melodía que estamos escuchando. Aquí la mujer de las antigüedades habla de que sus criaturas disecadas se venden muy bien, pero la tienda siempre está vacía. ¿La mujer mintió o se les olvidó ese diálogo? Hablando de la tienda, vemos a un vagabundo robando una cámara sin que nadie lo note. Más tarde vemos a la policía hallando lo último que quedó de él, en medio del bosque. Solo Wednesday lo vio y nadie más. Entonces, ¿quién reportó su desaparición? Y no me detendré hasta encontrar la verdad. El esqueleto de la morgue se mueve solito. Si vemos bien la escena de la morgue, nos daremos cuenta de que el esqueleto aparece cerca y lejos del sheriff, según cambia la toma. Pero el sheriff ni siquiera se mueve. Hablando de eso, el hombre de las autopsias miró una puerta abierta y no se cuestionó cómo pudo abrirse en un lugar lleno de muertos. En esa misma escena, Wednesday coloca las herramientas para la autopsia en una mesita y después esas herramientas desaparecen. No nos enseña que ella las esconde y cuando lo vemos no las tiene con ella. Simplemente desaparecieron. A lo cual sospechamos que fue el esqueleto. Aquí mismo también veremos que el humo de la cámara donde se esconde nuestra protagonista aparece y desaparece, como arte de magia. Dame 5 minutos. Esto es confortable. ¿Me estás diciendo que los Nightshades son alumnos excluidos, rebeldes, pero no toman alcohol? Bromean con esto muchas veces, dicen que lo harán y finalmente no ocurre. Entonces, si no lo van a hacer, ¿para qué lo mencionan tanto? Cranston, un infame cazador de brujas, amante de las purgas y quemar gente, ve a Thornhill usar magia y de pronto olvida todo esto. Ahora, ¿por qué Thornhill no quemó la escuela y ya? Digo, suena más fácil que esperar que aparezca un Adams y recolectar diferentes partes de cuerpos para resucitar a tu antepasado. Esta mujer va un paso más allá de la obsesión. ¿Me estás diciendo que 3 adolescentes pudieron conseguir un camión entero y unos miles de litros de pintura en una noche? Habrá que apagar nuestro cerebro para ver esto. Durante una visión de Wednesday, presenciamos las escenas donde queman a los excluidos dentro de un establo y por alguna razón, la última esperanza para ellos es la chica rubia Goody Adams, la cual logra escapar por una trampilla. ¿Por qué solo ella escapó? Si es la esperanza de estos nativos, ¿por qué no los invitó a salir? ¡Qué envidiosa! El sheriff está malito o se pegó en la cabeza, porque nos dice que su esposa también era un monstruo. De verdad, aléjate de Merlina Adams. Saldrás herido por su culpa. Créeme, conozco a su tipo.
¿Qué lo dices por mi mamá? Y podríamos pensar que recuerda este hecho perfectamente, pero cuando ve los dibujos y fotos de este, es como si le estuvieran hablando en chino. ¿Esta es tu oferta para que te dé acceso? Perdón, pero no es suficiente. Su esposa era un monstruo, y al ver un monstruo igualito en el mismo pueblo que ha vivido toda su vida, no se puso a pensar ni por un segundo si su hijo también podría hacerlo. ¿En serio? ¿Te percataste de todos estos detalles o pudiste encontrar otros? Queremos escuchar tu experiencia acerca de la serie y sus pequeños agujeros de guión. Los vemos en los comentarios.